Después de 12 años sirviendo a una anciana difícil, su pago final fue solo una choza de adobe a punto de derrumbarse. Pero un ruido en la noche revelaría que esa ruina guardaba un secreto que cambiaría su destino para siempre. Los años habían pasado con una lentitud agonizante, cada día marcado por la misma rutina de servicio y sacrificio. Elena recordaba cómo había llegado por primera vez a la casona de la familia, una joven madre desesperada por trabajo, con las manos callosas pero el corazón lleno de esperanza. Ahora, 12 años después, esas manos estaban surcadas por arrugas prematuras, y el corazón llevaba cicatrices invisibles de tantas humillaciones silenciosas. Durante 12 largos años, Elena entregó su vida, abandonó sus propias aspiraciones y dedicó sus días y noches al cuidado de una patrona malhumorada, a quien nadie más quería atender. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, preparando el desayuno especial que la señora Clara exigía, siempre a la misma temperatura, siempre presentado de la misma manera. Los días se extendían en un interminable ciclo de quehaceres: lavar ropa a mano, preparar medicinas, leer en voz alta los mismos periódicos, escuchar las mismas quejas sobre dolores imaginarios y familiares ingratos. Las noches eran aún peores, interrumpidas por llamadas de ansiedad, por terrores nocturnos de una anciana que veía fantasmas en las sombras. Elena dormía en una cama estrecha en el cuarto de servicio, siempre con un oído alerta, siempre lista para saltar al primer gemido, al primer llamado. Fueron 12 años de desvelos, de aguantar desprecios, de creer que tanta entrega algún día sería reconocida. Recordaba especialmente el invierno en que la señora Clara había estado particularmente difícil, cuando ninguna sopa estaba lo suficientemente caliente, ninguna manta lo suficientemente abrigadora. Elena había pasado 3 noches seguidas en una silla junto a su cama, durmiendo a ratos, despertando cada vez que la anciana murmuraba en sueños. Sus propios hijos, Sofía, Mateo y el pequeño Andrés, habían aprendido a cuidarse solos, a prepararse comidas simples, a hacer la tarea sin la ayuda de su madre. Cada vez que Elena los veía, sentía un dolor agudo en el pecho, una culpa que la corroía por dentro. Pero necesitaba el trabajo, necesitaba el techo sobre sus cabezas, la comida en la mesa. Y así continuó, año tras año, silenciando sus propias necesidades, sus propios sueños, enterrando su juventud en el altar del deber. En sus últimos momentos, la anciana le apretó la mano con una fuerza inesperada. La habitación olía a medicinas y a cera de velas, un olor que se había impregnado en las paredes, en las cortinas, en el mismo aire que respiraban. La luz del atardecer filtraba por las persianas cerradas, creando franjas de polvo dorado que bailaban en el aire quieto. «No temas», le susurró con voz quebrada. Cada palabra un esfuerzo visible, un gasto precioso de las últimas energías que le quedaban. Sus ojos, normalmente nublados por el resentimiento y la amargura, tenían en ese momento una claridad sorprendente, como si por fin estuviera viendo con completa lucidez. «Ya dejé todo listo. Recibirás tu recompensa». La mano de la anciana, fría y delgada como papel de arroz, temblaba en la de Elena, pero el apretón era firme, insistente, casi desesperado. Elena confió en esa promesa con toda su alma, sintiendo una chispa de esperanza que no había sentido en años. Quizás, después de todo, su sacrificio no había sido en vano. Quizás la señora Clara, en el fondo, detrás de todas las máscaras de mal humor y exigencia, había apreciado su lealtad. Pero cuando se leyó el testamento, mientras los hijos avariciosos recibían propiedades lujosas y cuentas bancarias, a ella le asignaron solamente una vieja construcción de barro en un terreno desolado. Una ruina sin servicios, sin futuro. La oficina del abogado era fría e impersonal, con muebles de madera oscura y estanterías, llenas de carpetas polvorientas que parecían no haber sido movidas en décadas. Elena se sentó en una silla dura al fondo de la habitación, sintiéndose fuera de lugar en su vestido modesto y limpio, pero evidentemente barato. Miguel, Lucía y Javier ocupaban las sillas principales, vestidos con elegancia costosa, intercambiando miradas y sonrisas complacientes, como si estuvieran en una reunión de negocios en lugar de la lectura de la última voluntad de su madre. El abogado, un hombre de rostro inexpresivo y gafas de montura metálica, leía el documento con una voz monótona que parecía no darle importancia a las palabras que pronunciaba.
Las herencias para los hijos eran cuantiosas, detalladas hasta el último centavo. La casona familiar valuada en millones, el departamento en la ciudad, las inversiones en el extranjero, la colección de joyas familiares, los automóviles de lujo. Cada anuncio era recibido con asentimientos satisfechos, con susurros de aprobación. Elena esperaba, conteniendo la respiración, sus manos sudorosas apretadas sobre su regazo. Finalmente, el abogado hizo una pausa, ajustó sus gafas y continuó. Para la señora Elena Montes, por sus 12 años de servicio fiel, se le concede la propiedad total del terreno y la edificación ubicados en el kilómetro 22 del camino rural a Valle Seco, con una extensión de 2 hectáreas. Un silencio helado llenó la sala, tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Luego, una risotada de Javier rompió el silencio. «¡Esa posilga de adobe!», exclamó sin poder contener su diversión. Miguel negó con desdén, una sonrisa burlona en sus labios. «Ese chamizal no vale ni lo que cuesta el trámite». Madre siempre tuvo un sentido del humor peculiar. Lucía simplemente arqueó una ceja perfectamente delineada, mirando a Elena con una mezcla de lástima y desprecio. Elena recibió una carpeta delgada con documentos y una llave oxidada, la sangre alejándose de su rostro. Sentía un vacío en el estómago, una sensación de caída libre. Las palabras de la señora Clara resonaban en su mente como un eco cruel. «Recibirás tu recompensa». ¿Era esto la recompensa? ¿Una ruina en medio de la nada? Las risas burlonas de la familia resonaron en sus oídos, aumentando su humillación. «Disfruta tu chocita», le espetó Javier antes de que ella pudiera salir de la oficina. Miguel se acercó, su voz baja pero cargada de una amenaza velada. «Espero que no tuvieras expectativas más altas. El servicio doméstico se paga con salario, no con herencias. Considera esto un regalo de caridad». Elena no pudo responder. Las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la decepción y la vergüenza. Salió del edificio con las piernas temblorosas, el peso de la carpeta insignificante en sus manos, pero el peso de la traición, inmenso sobre sus hombros. Al llegar con sus 3 pequeños a ese paraje olvidado, el desconsuelo la inundó. El viaje había sido largo y agotador. Un autobús viejo y polvoriento que se detenía en cada pueblo fantasma a lo largo del camino. Sus hijos, normalmente inquietos y parlantes, estaban inusualmente callados, como si sintieran la gravedad de la situación. Sofía, con sus 11 años de sabiduría prematura, miraba por la ventana con expresión pensativa. Mateo, de 9, jugueteaba con el borde de su camisa, evitando hacer preguntas. Andrés, de solo 6 años, se dormía contra el hombro de su madre, inconsciente del futuro que les esperaba. El conductor los dejó en lo que parecía ser el cruce más desolado del mundo, una intersección de caminos de tierra donde solo había una tienda, abandonada con el letrero colgando de un gozne y un poste de teléfono inclinado, como si estuviera demasiado cansado para mantenerse en pie. Un anciano con el rostro surcado de arrugas profundas, sentado en un banco de madera desgastada, les indicó la dirección. «Por allí, señora», dijo señalando con su mentón, hacia un sendero que se perdía entre matorrales secos y espinosos. «Como a medio kilómetro, no más. Pero no hay nada, se lo advierto. Solo una casucha abandonada que ni los animales usan». Sus palabras eran una advertencia, pero también una expresión de curiosidad. ¿Qué llevaba a una mujer con 3 niños a un lugar como ese? Elena agradeció con un murmuro y comenzó a caminar, cargando una maleta en cada mano, mientras sus hijos cargaban mochilas con sus pocas pertenencias. El sol de la tarde era implacable, golpeando sus espaldas con una intensidad que hacía que el aire vibrara. El polvo se levantaba con cada paso, cubriendo sus zapatos y tobillos con una capa fina y gris. No había sombra, no había brisa, solo el silbido del viento a través de los arbustos secos. Un sonido solitario y desesperanzador. Cuando la estructura apareció al final del camino, a Elena se le doblaron las rodillas. Era peor de lo que había imaginado. Peor incluso de lo que las burlas de los hijos de Clara habían insinuado. La casa, si es que podía llamarse casa, era una construcción baja de adobe que parecía derretirse bajo el sol. Sus paredes torcidas y agrietadas como la piel de un anciano moribundo. El techo de lámina oxidada estaba lleno de agujeros, algunos grandes como platos, y se curvaba peligrosamente en el centro,
como si en cualquier momento fuera a colapsar bajo su propio peso. Las ventanas eran simples huecos cuadrados sin marcos ni vidrios, ojos vacíos que miraban hacia un paisaje igualmente vacío. La puerta de madera, una vez pintada de un color que ya era imposible discernir, colgaba de una sola bisagra oxidada, balanceándose ligeramente con el viento. Alrededor no había nada más, ningún árbol, ningún cercado, ninguna señal de que alguien hubiera vivido allí en décadas. Solo tierra agrietada, piedras y la inmensidad abrumadora del cielo despejado. Paredes rajadas, techo de lámina corroído, tierra agrietada hasta donde alcanzaba la vista. 12 años de sacrificio reducidos a aquel montón de barro seco. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Una última ilusión, una última esperanza. Había mantenido la compostura frente a las burlas, frente al desprecio, frente al viaje agotador. Pero aquí, frente a esta ruina que era ahora su hogar, su herencia, su recompensa, no pudo contenerlo más. Una lágrima caliente rodó por su mejilla, luego otra, limpiando un camino en el polvo de su rostro. Sofía se acercó y tomó su mano. «Mamá, esta es nuestra casa», le preguntó su voz pequeña y temerosa. Elena quería mentir, quería decir que no, que esto era solo un error, que pronto se irían a un lugar mejor. Pero no tenía energías para mentiras. Asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, cariño. Por ahora. A veces, la justicia llega desde el lugar más inesperado». Pero en ese momento, Elena no podía ver justicia alguna. Solo veía abandono. Solo veía el reflejo físico de su propia sensación de fracaso. El viento sopló con más fuerza, levantando una nube de polvo que les hizo cerrar los ojos y toser. La puerta colgante golpeó contra el marco con un estruendo seco y hueco que resonó en el valle vacío. Un sonido que parecía marcar el final de algo, el comienzo de una pesadilla. Y desde el interior oscuro de la choza vino otro sonido, un crujido sordo, como si algo pesado se hubiera desplazado, como si las propias paredes estuvieran despertando de un largo sueño. Los niños se apretaron contra ella, asustados, sus pequeños cuerpos temblando contra el suyo. «¿Qué fue eso, mamá?», susurró Mateo, sus ojos muy abiertos. Elena contuvo la respiración escuchando. El sonido no se repitió. Quizás había sido solo la madera vieja ajustándose. Quizás el viento jugando con los escombros interiores. Pero algo en ese crujido había sonado diferente, intencional. «Nada, hijos», dijo, tratando de que su voz sonara firme. «Solo la casa, acomodándose». Pero en su interior, una semilla de curiosidad, minúscula pero persistente, había sido plantada. Al desprenderse un trozo de la pared días después, sus ojos vieron algo imposible, algo oculto que transformaría todo lo que creía saber. Pero eso vendría más tarde. Primero tenía que enfrentar la noche que se avecinaba. Empujaron la puerta con cuidado, raspando contra el suelo de tierra. El interior era una sola habitación, quizás 20 metros cuadrados, y el aire estaba cargado con un olor pesado a tierra húmeda, a polvo viejo y a algo dulzón y desagradable, como fruta podrida o madera en descomposición. La luz del atardecer entraba por los agujeros del techo y las ventanas vacías, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire inmóvil. El suelo era tierra batida, endurecida por el tiempo, pero surcada por profundas grietas que se abrían como bocas sedientas. En un rincón yacía un colchón delgado y podrido, su tela rasgada revelando mechones de un material amarillento, que podría haber sido algodón o paja. En otro había una pequeña cocineta de leña, tan oxidada que parecía fundirse con la tierra. Un par de latas viejas y abolladas, un trozo de espejo roto en el suelo, algunos palos y piedras. Eso era todo. No había luz, ni agua, ni baño. No había dónde sentarse, dónde dormir dignamente, dónde guardar sus escasas pertenencias. Pasaron la primera noche tiritando de frío alrededor de una fogata, débil que Elena logró encender con ramas secas y las últimas páginas de un libro viejo que había traído. Las llamas, bajas y temblorosas, proyectaban sombras danzantes en las paredes agrietadas, haciendo que las grietas parecieran moverse, extenderse, como venas negras en la piel de la tierra. Los niños se acurrucaron bajo las dos únicas mantas que tenían, sus rostros pálidos iluminados por el fuego. Andrés lloró silenciosamente, quejándose del frío y del hambre.
Mateo miraba las llamas con expresión vacía, como si ya hubiera renunciado a entender. Solo Sofía intentó ayudar, poniendo más palitos al fuego, arropando a su hermano menor. Elena observaba a sus hijos, y cada suspiro, cada temblor, era un cuchillo que giraba en su corazón. Había fracasado. Había llevado a sus hijos a esto. Los días siguientes fueron una lucha constante contra el hambre, la desesperación y la tierra infértil. Elena intentó reparar las paredes, mezclando barro con el poco agua que había traído en botellas. Pero el barro nuevo se desmoronaba al secarse, desprendiéndose en pedazos escamosos que se desintegraban al tocarlos. Intentó limpiar el interior, barrer el suelo de tierra con un manojo de ramas, pero el polvo era infinito, levantándose con cada movimiento para volver a asentarse en todo. Caminó hasta el cruce, luego hasta un pueblo un poco más lejano, preguntando por trabajo. Las miradas que recibía eran de lástima o de desconfianza. Una mujer con 3 niños, sin hogar, sin referencias. ¿Quién le daría trabajo? Un ranchero le ofreció trabajo temporal limpiando gallineros por unas monedas al día, pero el pueblo estaba a 2 horas de camino a pie. Imposible con los niños. El dinero que había ahorrado, un fajo de billetes sudados y arrugados, guardado en el fondo de su maleta, se fue rápidamente. Pan duro, frijoles enlatados, un poco de arroz, nada más. Sus hijos adelgazaron, sus rostros se volvieron más angulosos, sus ojos más grandes y sombríos. Las risas que alguna vez llenaban el aire se apagaron, reemplazadas por un silencio pesado, roto solo por quejas de hambre o por el llanto de Andrés por las noches. La escuela era un sueño lejano. Elena les intentaba enseñar algo con un lápiz y un cuaderno ya casi lleno, pero su propia desesperación se interponía. ¿De qué servían las letras y los números cuando no tenían que comer? Cuando el frío les calaba los huesos, cuando su hogar era un cascarón de barro a punto de desmoronarse. Una tarde, un ranchero llamado Samuel se detuvo frente a la choza en su camioneta vieja y polvorienta. Era un hombre de unos 50 años, con sombrero de palma y manos grandes y callosas. Observó la casa, luego a Elena, con una expresión que era difícil de leer. «Buenas tardes, señora», dijo quitándose el sombrero. «Soy Samuel. Tengo un terreno por aquí cerca». Pausó como si buscara las palabras correctas. «Vi el humo. Hace años que nadie vive aquí». Elena asintió, desconfiada pero demasiado cansada para ser hostil. «Sí, la heredé». Samuel asintió lentamente, sus ojos recorriendo las paredes agrietadas. La señora Clara, una mujer difícil, pero de corazón firme. Sus palabras sorprendieron a Elena. ¿Él la había conocido? La conocí hace mucho, continuó Samuel como si leyera su pensamiento. Antes de que se fuera a la ciudad. Su familia era de por aquí. Hizo otra pausa, incómodo. Mire, señora, se lo digo claro. Esta tierra no vale nada. No hay agua, no se puede sembrar. La casa, bueno, usted la ve. Respiró hondo. Le puedo ofrecer 20,000 pesos por el terreno. Es más de lo que vale, pero no me gusta ver a una familia pasar necesidad. 20,000 pesos. Una suma que, semanas antes, le habría parecido un salvavidas. Con 20,000 pesos podría pagar unos meses de renta en la ciudad. Podría comprar comida, ropa decente para los niños. Pero ahora, después de haber tocado fondo, después de haber pasado hambre y frío en esta choza, la cifra sonaba a una burla. 20,000 pesos por 12 años de su vida, por la salud de sus hijos, por sus sueños rotos. Además, ¿y después? Los 20,000 se acabarían, y ella estaría de nuevo en la calle, sin trabajo, sin futuro. Era un callejón sin salida. Elena sintió cómo el último hilo de esperanza se quebraba dentro de su pecho. Un hilo delgado que había estado sosteniendo con uñas y dientes. «Déjeme pensarlo», murmuró. Su voz apenas un susurro ronco. Samuel asintió. Le dejó un trozo de papel con un número de teléfono escrito a lápiz y se fue. Elena se quedó mirando la camioneta alejarse en una nube de polvo, sintiendo que su vida también se alejaba, disolviéndose en esa misma bruma gris. Esa noche, después de que los niños se durmieran exhaustos, Elena no pudo contenerlo más. Se alejó de ellos. Se acercó a la pared más agrietada, la que parecía respirar con cada ráfaga de viento. Apoyó su frente contra la superficie áspera y fría del adobe, sintiendo el polvo en su piel, el olor a tierra ancestral. Las lágrimas vinieron entonces,
silenciosas pero implacables. Un torrente que llevaba guardando desde el día del testamento, desde el viaje, desde cada noche de frío y cada mirada de hambre en los ojos de sus hijos. ¿Por qué? Susurró contra el barro, su aliento formando una pequeña nube de vapor en el aire frío. ¿Qué hice para merecer esto, señora Clara? 12 años. 12 años de lealtad, de cuidado, de dejar a mis propios hijos por cuidar de usted. ¿Y esto es mi recompensa? ¿Esta ruina? ¿Este olvido? Sus preguntas se perdían en el silencio de la noche, absorbidas por la inmensidad indiferente del valle. Y entonces la pared respondió, no con palabras, sino con un sonido, un crujido profundo, sordo, que parecía venir desde muy adentro, como si las entrañas mismas de la tierra estuvieran moviéndose. No fue el crujido habitual de la madera vieja o el sonido del barro secándose. Este tenía una cualidad diferente, más sólida, más intencional. Elena dio un paso atrás, sorprendida, las lágrimas deteniéndose abruptamente en sus mejillas. Miró fijamente la grieta frente a ella, una grieta que recorría verticalmente la pared como una cicatriz. A la luz de la luna que entraba por un agujero del techo, vio que el borde de la grieta parecía diferente, más irregular, como si alguien hubiera intentado rellenarla de manera tosca tiempo atrás. Con el corazón comenzando a galopar en su pecho, una mezcla de miedo y una absurda esperanza, Elena extendió la mano. Sus dedos, temblorosos, tocaron el borde de la grieta. Un pedazo de adobe, del tamaño de su palma, se desprendió y cayó al suelo con un golpe seco. Tras él no había varas ni paja, sino oscuridad. Un hueco. Elena contuvo la respiración. Agarró la vela que siempre mantenía cerca. La encendió con fósforos que guardaba como oro. La llama, pequeña y temblorosa, luchó por mantenerse viva en la corriente de aire que venía del hueco. La acercó. Un brillo metálico devolvió la llama. Un destello fugaz pero inconfundible en la oscuridad profunda del muro. Elena sintió que se le helaba la sangre, seguido inmediatamente por una oleada de calor que le subía por el cuello hasta el rostro. Metió la mano con cuidado en el hueco, sintiendo el frío del metal, la aspereza del óxido, la forma rectangular y sólida de un objeto. Estaba pesado, increíblemente pesado para su tamaño, y estaba atascado, con un esfuerzo que le hizo doler los músculos del brazo. Jaló, retorció, hasta que con un último tirón y un crujido de barro desmoronándose, el objeto cedió y salió a la luz. Era una caja de metal, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, pero mucho más pesada. Estaba cubierta de una capa gruesa de óxido y polvo, y tenía una cerradura antigua y sencilla, ya medio desintegrada por el tiempo. Elena la sostuvo contra su pecho, sintiendo su peso, su solidez, su frialdad. Luego la llevó junto a las brasas moribundas de la fogata. Con el cuchillo viejo que usaba para cortar raíces y ramas, insertó la punta en la cerradura oxidada y apretó. La cerradura, débil y carcomida, cedió con un chasquido seco que sonó como un trueno en el silencio de la noche. Elena abrió la tenda despacio, sus manos temblando tanto que hacían bailar la luz de la vela. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Fajos de billetes. Algunos eran billetes antiguos, de denominaciones y colores que ya no veía en circulación, amarillentos y frágiles al borde. Otros eran más nuevos, enrollados y sujetos con ligas que se quebraban al tacto. Pero había más. En un costado, envueltos en un trapo de lino oscuro, había joyas. Un anillo de oro con una piedra verde oscura que parecía un ojo. Un collar de filigrana fina con pequeños colgantes de plata. Un par de aretes con incrustaciones, que brillaban con un fuego, propio bajo la luz vacilante. Y en el fondo de la caja, doblado varias veces, había una hoja de papel grueso, de color marfil, cubierto de una escritura temblorosa pero distintiva. Elena tomó el papel con sumo cuidado, como si fuera a desintegrarse entre sus dedos. Lo desdobló. La tinta estaba un poco desvanecida, pero las palabras eran claras, inconfundibles. Comenzaba, querida Elena. Al leer esas dos palabras, las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de desesperación. Eran de un reconocimiento tan profundo, tan abrumador, que le cortó la respiración. Leyó, devorando cada palabra con los ojos mientras su mente apenas podía procesarlas. Querida Elena, si estás leyendo esto es porque no vendiste.
porque te quedaste luchando, demostrando la fortaleza y la perseverancia que siempre vi en ti, incluso cuando yo fingía no verla. Sabía que lo harías. Te conozco mejor de lo que crees. Mis hijos, Miguel, Lucía y Javier, son buitres con traje de seda. Lo supe desde que eran jóvenes. Nunca me visitaron por amor, solo por interés. Nunca se preocuparon por mi soledad, solo por mi cuenta bancaria. Si te hubiera dejado dinero en efectivo o propiedades a tu nombre en la ciudad, habrían encontrado la forma de quitártelo. Habrían contratado abogados sin escrúpulos. Habrían inventado pruebas. Te habrían arrastrado por los tribunales hasta que no te quedara nada, o hasta que cedieras. Esta choza de adobe no es una ruina, Elena. Es el lugar donde nací, donde mi madre y mi abuela nacieron. Era una casa humilde, pero llena de amor, de trabajo honesto. Cuando me casé y me fui a la ciudad con mi esposo, guardé este lugar como un secreto. Mis hijos nunca lo supieron. Para ellos, era un terreno sin valor en medio de la nada. Para mí, era el único lugar que seguía siendo verdaderamente mío. El único recuerdo de quién era antes del dinero, antes de la amargura. Durante años, cada vez que podía, venía aquí. Y aquí guardé lo que realmente importaba. No es solo lo que hay en esta caja. Hay más, mucho más. El oro que mi familia extrajo de una pequeña veta en la sierra hace décadas. Las joyas que heredé de mi madre y mi abuela. Las que nunca usé porque no quería que mis hijos las codiciaran. El dinero que fui apartando de lo que ellos creían que gastaba en tonterías. Todo está aquí, escondido en estas paredes, lejos de sus ojos ávidos. El valor de lo que hay aquí es muchas veces lo que vale la casona de la ciudad. Tal vez más. Y todo es tuyo, Elena. Cada peso, cada joya, cada gramo de oro. Te lo has ganado. Me cuidaste cuando nadie más lo hizo. Me diste compañía cuando el mundo me había dado la espalda. Dejaste a tus hijos para atender los caprichos de una vieja amargada como yo. Esta es mi forma de agradecértelo. Y mi forma de asegurarme de que esos buitres no se queden con él. Fruto de la lealtad verdadera. No seas tonta. No les digas nada. No confíes en nadie que venga de repente mostrando interés. Saca todo con cuidado, con discreción, y úsalo para darles a tus hijos la vida que merecen, la educación que merecen, el futuro que merecen. Ellos sí lo valorarán. Los míos ya tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron en avaricia y desprecio. Adiós, niña. Que Dios te bendiga y te dé la sabiduría para usar bien este regalo. No es un pago por tus años de servicio. Es una inversión en el futuro de alguien, que sí sabe lo que es el valor real de las cosas. Clara. Elena dobló la carta y la apretó contra su pecho. Un sollozo silencioso sacudiendo su cuerpo. No eran lágrimas de tristeza ahora. Eran lágrimas de una redención tan profunda, de una justicia tan perfecta, que limpió instantáneamente la amargura acumulada en su alma. La señora Clara no la había traicionado, la había protegido, la había premiado de la única manera que aseguraría que el premio llegara a sus manos. Le había dado un secreto, y el secreto venía envuelto en la apariencia más humilde, la más despreciable, para que nadie, ni los hijos codiciosos, sospecharan su verdadero valor. Miró a sus hijos, durmiendo profundamente, exhaustos, sus rostros delgados y pálidos en la penumbra. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina, llena de esperanza, se dibujó en los labios de Elena. Les daré todo, susurró hacia ellos. Todo lo que merecen. Pero el alivio y la euforia duraron poco. Una realidad fría y práctica se impuso de inmediato. Clara había dicho que había más, mucho más. ¿Dónde? ¿Cómo sacarlo sin que nadie se diera cuenta? ¿Y si alguien llegaba? Como Samuel, o peor, como Miguel, ¿qué haría? La respuesta llegó en forma de un rugido familiar de motor, cortando el aire tranquilo de la mañana siguiente, justo cuando Elena comenzaba a examinar metódicamente las paredes, golpeándolas suavemente y escuchando el eco. Si esta historia de redención y justicia oculta te llegó al corazón, te pido un gran favor. Dale like a este video y suscríbete a Ecos, escritos para no perderte nuestras próximas narraciones. Y dinos en los comentarios, ¿qué harías tú si recibieras una herencia que todos creen que no vale nada?